Regresamos con argumentos. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa sobre la situación por las lluvias que lamentablemente pues, han causado afectaciones en todo el territorio nacional. El movimiento al socialismo ha mantenido una propuesta, un llamado al Ejecutivo a fomentar esa cultura de prevención, de gestión de riesgos. En muchos países, bueno, cuando vienen estas temporadas de huracanes, Venezuela, gracias a Dios, no recibe pues huracanes, pero sí nos afectan las tormentas tropicales o lo que llaman esos coletazos. Y en países donde pues están acostumbrados al tema de la llegada de los huracanes, proceden a la evacuación, saben las zonas que tienen más riesgo, las que están susceptibles a ser afectadas y toman sus previsiones. En el caso de Venezuela, que pues ha venido creciendo pues esas urbanizaciones en forma desorganizada, muchas a orillas de los ríos, incluso encima de quebradas de cauces, como ocurrió en el 1999, por ejemplo, con la urbanización Los Corales, hasta urbanizaciones enteras o urbanizaciones como la del Castaño, que fueron construidas cercanas a antiguos cauces de ríos. Siempre dicen que la naturaleza recobra su camino. Entonces, ¿qué hacer? Porque se habla de todo un reordenamiento que deben realizar para poder tomar las previsiones tomando en cuenta lo que ellos mismos también han dicho, de que van a seguir estos periodos de lluvias intensas o de sequías extremas en el caso que estemos afectados por el fenómeno El Niño. Entonces, ¿qué hacer y qué propone el movimiento al socialismo bajo estos escenarios? Porque la gente tampoco quiere escuchar que estos temas se usen como una bandera política ni de la oposición para decir es culpa del gobierno, ni tampoco del gobierno, sino que debe estar actuando, no estar buscando señalamientos, sino actuar. Yo creo que la experiencia de lo que está ocurriendo y las opiniones que vienen dando los profesionales en la materia indican que lo que primero debería hacer el gobierno es crear, no sé si será una mesa técnica que vaya más allá de lo que el gobierno es, porque si alguna característica tiene este gobierno es que ellos utilizan mucho el mareo y la piratería. Pero bueno, esta es una oportunidad en la cual ellos podrían abrir los espacios para buscar los especialistas en términos universitarios, los profesionales en el área de la construcción. A mí me indicó un amigo que allá en lo que era la quebrada que venía de Chorón y el Limón, ellos colocaron una serie de sensores que indican cuándo se satura la cantidad de agua que está en la zona. Yo no sé nada de eso, estoy haciéndote un comentario Claro. que escuché. Ahora, yo supongo que si ellos arman un mecanismo que permita que esto se pueda trabajar en función de buscar soluciones, pudieran perfectamente conseguir que no los agarre por sorpresa las cosas que están ocurriendo. Es decir, el mismo día que estaba Maduro en Tejería, ese mismo día se produjo el desastre en Maracay. Ahora, esas son cosas que se pudieron haber prevenido, que no tenían por qué ocurrir de la naturaleza y de la forma que ocurrieron. Y lo mismo está pasando en este momento en Anzoátegui o en Mérida, bueno, los estados que ya mencionamos. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es crear un equipo que profesionalmente tenga la capacidad y el conocimiento para recomendar y que pueda determinar dónde son las zonas más peligrosas. Pues, por ejemplo, nosotros no padecemos de la cuestión de los huracanes, tampoco los tsunamis, no tenemos volcanes tampoco. Y la cosa se nos ha colocado en una situación donde las grandes cantidades torrenciales de agua que están cayendo están generando los problemas porque en cada uno de los sitios por donde baja el agua te consigues con que más abajo están no se sabe cuántas casas de sectores que viven en condiciones bien difíciles y que no les queda más remedio que buscar cómo tener la vivienda allí. Ahora, no es sacarlos de la vivienda y después Bueno, es que de hecho la Gran Misión Vivienda Claro. Venezuela nació en su momento para atender a aquellas personas que vivían en situación de riesgo. Sí, claro, pero en todo caso buscar cómo prevenir y decirle, mira, hay que tener cuidado, salte de aquí porque puede pasar tal o cual cosa y hacerlo de una manera tal que no tengamos que pagar el costo terrible que se está pagando en víctimas, en todo lo que significa la destrucción de esas estructuras, etcétera, y lo que viene todavía, porque en cuánto tiempo se recupera todo ese daño que se ha generado allí en esas circunstancias y que es producto, te insisto, no solamente de las necesidades de la gente que construye la casa aquí o allá, sino que es también producto de la manera irresponsable en que el gobierno deja de atender las cosas que le requieren. Me acuerdo que en su momento, volviendo con el tema de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el presidente Chávez en aquella época pues se dirigía al país y decía que él no podía dormir cuando estaban estos momentos de intensas lluvias porque sabía que había mucha gente en zonas de peligro y que eso lo había llevado a pensar
en fomentar esta Gran Misión Vivienda Venezuela. ¿Qué pasa con ese proyecto de Gran Misión Vivienda Venezuela de reubicación de las personas que estaban en situaciones de riesgo a otras zonas pues más seguras, o yendo más atrás hacia el año de 1999, después de esa devastación tan terrible que todavía pues todos, cada vez que vemos imágenes de Vargas pues nos conmovimos, o cada vez que llegan lluvias intensas recordamos esos momentos de 1999? ¿Cómo es posible que después de que en ese momento se dieron numerosas mesas técnicas, foros de discusión, académicos, de debates, hay leyes de todo tipo, ley de gestión de riesgos, del agua, de los bosques, que aún después de todo pareciera que esos temas solo vuelven a ser nombrados o mencionados cuando estamos ante una situación de emergencia? Cuando estamos en el desastre, pues tú ves, por ejemplo, eso de la misión vivienda. Uno lo que tiene que pasar por el Fuerte Tiuna para ver la cantidad de edificios allí que no terminaron. Ahora, ¿por qué no los terminaron? Es evidente que por la situación económica del país. Esa situación económica, ellos le echan la culpa, como ya lo hablamos, de manera reiterada, al imperio y a las medidas que fueron tomadas para impedir tales o cuales cosas, ¿no? Ahora, resulta que en términos reales, lo que ocurrió fue que ellos acabaron con la economía productiva del país y en este momento no les queda más remedio que ver cómo recuperarlo, pero ellos acabaron con la banca, acabaron con el sector financiero, acabaron con la posibilidad de que los venezolanos tuviéramos lo que siempre tuvimos, tarjetas de crédito, posibilidad de utilizar esa tarjeta o el crédito bancario para comprar vivienda o comprar vehículos o línea blanca. Ahora, todo eso se acabó en Venezuela. Ahora, ¿cómo hacer para que los venezolanos volvamos a tener unas condiciones de vida civilizadas, acorde con lo que ocurre en cualquier parte del mundo? Tú te vas a los Estados Unidos y el instrumento principal de vida de la mayoría de esa población es el crédito, porque tienen acceso a esas posibilidades. Ahora, resulta que en Venezuela no hay cuentas corrientes, no hay cuentas de ahorro, no hay tarjeta de crédito, los bancos cerrados. Y la única cosa que tú tienes aquí es la posibilidad del mecanismo tecnológico para los efectos de movilizar tales o cuales cantidades de dinero. Ahora, eso solamente es posible salir de allí si tú tomas la decisión definitiva, que el gobierno no la toma por sus problemas internos, de ir a una economía productiva, una economía que permita que haya empleo, que haya salarios y que el país pueda retomar. Y dentro de ese contexto, por supuesto, el tema de la vivienda. Yo recuerdo que cuando yo tuve que comprar vivienda, yo la compré con un crédito que me dieron en ese momento. En otras épocas. En otras épocas. Ahora y había vivienda. Para los jóvenes es impensable, claro, que es no una de las había causas dónde. de la migración y también. tú podías ir a un apartamento, podías ir a un sitio donde un edificio en construcción y decir, bueno, este me sirve, este no me sirve. Y al final no era que tú tuvieras mucho dinero, simplemente tenías el acceso al crédito. Y el crédito permitía financiar todas esas operaciones. Bueno, este gobierno acabó con todo eso. ¿Cómo hacemos para que los venezolanos podamos tener el derecho a vivir en condiciones civilizadas, en condiciones como vive el resto de la humanidad? ¿Y cómo logramos entonces que esa cosa de que ocurra eventualmente una circunstancia como esa, que tú no puedes controlar si viene una inundación o si viene una cosa de ese tipo, pero hay damnificados, cómo esos damnificados puedan acudir de manera normal a buscar mecanismos sustitutivos del daño que hayan tenido? Ahora, esa es una responsabilidad que no la puede eludir el gobierno. Y, por ejemplo, yo recuerdo la situación de Vargas. Yo conozco mucha gente en Vargas que la sacaron de Vargas. Se los llevaron a unos a Puerto Ordaz, a otros a Ciudad Bolívar, a otros a Nueva Esparta, y tuvieron que regresar. Porque tú no puedes sacar a la gente de los escenarios normales, lejos, al los interior, escenarios naturales de su vida, porque tú no tienes cómo resolver el problema. Por cuestiones de lazos familiares. Claro, todo lo que eso implica. Pues. Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo de nuestro programa, señor Felipe Mojica, y no quiero despedir esta edición de Argumentos sin antes enviar pues nuestras notas de condolencia. Pues ha fallecido el rector de la Universidad Católica, Andrés Bello, el padre José Virtuoso. Hay un comunicado publicado por Lucavista. El hecho ocurrió este jueves 20 de octubre y las exequias se van a realizar este viernes 21 en la iglesia María Trono de la Sabiduría en el campus Montalbán. El comunicado emitido por las autoridades, donde explican que la Compañía de Jesús en Venezuela, el Consejo Fundacional, las autoridades universitarias, el Consejo Universitario de la UCAT, cumplen con el penoso deber de notificar el fallecimiento del rector de esta casa de estudios, el reverendo padre Francisco José Virtuoso Arrieta. Paz a sus restos, que en paz descanse. El mensaje también del Movimiento del Socialismo ya para despedir. Bueno, sobre la muerte de José, un extraordinario amigo y persona,
Lamentablemente nos enteramos hoy, como casi todo el mundo, de forma inesperada. Ojalá todo lo que José planteó, dijo, habló como rector, como parte de la Iglesia Católica, pueda tener la posibilidad de desarrollarse y que los venezolanos veamos en él a un ser ejemplar. Gracias por estar con nosotros y gracias por sus palabras. Nosotros terminamos así esta edición de Argumentos, lamentablemente con esta nota del fallecimiento del rector de la Universidad Católica, Andrés Bello. Nos despedimos, nuestras cuentas en redes sociales están a su disposición. Háganos llegar sus comentarios.